Don Andrés Laguna, quedan 5 días para unas elecciones que se perciben como cruciales. Cruciales e inéditas. Al fin y al cabo tenemos un nivel de impredecibilidad creo que nunca antes visto. Las encuestas están cuello a cuello, todas dentro del margen de error. Ahora mismo Harris tiene una ligera delantera de 1.2%, pero eso es el voto nacional. Ya cuando vamos a los estados vemos que la cosa se matiza un poquito más. Sí, bueno, de hecho, en algunos promedios de encuestas, como el de Real Clear Politics, quien tiene ventaja en voto popular Claro. es Trump, no. Por supuesto, no, es que hay no una Harris. divergencia también entre las diferentes encuestas. Y luego cuando ya nos vamos a los estados, vemos que en los llamados estados swing, los estados pendulares que van a decidir al fin y al cabo la elección, el expresidente Trump tiene ahora más ventaja en esos estados que en que la 5 de misma los vicepresidenta. 7. En 5 de los 7, efectivamente. Bueno, ¿y el voto hispano en qué sentido está siendo decisivo en estas elecciones o en qué sentido va a ser decisivo en estas elecciones? Pues primero hay que verlo con los grandes datos. 19% de Estados Unidos son hispanos. 19%. 19%, pero esta es la población total. Luego, cuando lo vemos en clave electoral, 15% del electorado son hispanos. Son 36 millones de personas. Ahora, 36 millones de personas elegibles para votar. hispanas, o sea, más que votantes hay en España. correcto. Sí. Entonces es un voto que definitivamente tiene mucho peso, es un voto que demográficamente es bastante joven también, y por eso suele encasillarse al voto hispano como uno enfocado en asuntos considerados pues muy hispanos o de la región, como lo sería la reforma migratoria, pero en realidad son ciudadanos estadounidenses con las mismas preocupaciones, necesidades, vicisitudes que el resto de los ciudadanos americanos, y por tanto votan por ese tipo de asuntos y son movilizados por discursos no necesariamente de inmigración, sino de economía, acceso a la vivienda, como digo, Temas morales. Totalmente. Luego, es un voto que tiene mucho peso, sobre todo en los estados pendulares. Ya no se concentra simplemente en los estados que pensamos que son tradicionalmente hispanos, como California, Florida, Nevada, que también es un estado pendular. Vemos que están teniendo un peso mucho más importante en estados como Pensilvania, que se espera que sea el estado que decida la elección. Hay por lo menos, por ejemplo, 500,000 puertorriqueños en Pensilvania. Las campañas están dedicando recursos multimillonarios para empujar anuncios y jingles incluso en español en Pensilvania. Entonces, es una cuestión nunca antes vista en este tipo de estados. Es decir, el voto hispano no está concentrado necesariamente en algunos estados al sur del país, están distribuidos por toda la geografía nacional, y esto es algo que las campañas ya se han dado cuenta. Otra cosa que habría que aclarar también, creo yo, es que el voto hispano, aunque hablemos de él en forma general, pues luego es un voto, en fin, muy, ¿cómo diría yo? Muy multiforme, porque una cosa es el mexicano que te vive en Nuevo México, California, otra cosa es el cubano que huyó de la isla y vive ahora en Florida, otra cosa distinta son los puertorriqueños que viven en Nueva York, claro, o en Pensilvania. Es decir, el voto hispano es un voto también muy fragmentado. Tendemos a unificarlo, pero son realidades muy diferentes. Claro, y esa tendencia a unificarlo es un error, porque no es un voto monolítico para nada. Principalmente obedece a ese origen, ¿no? El hispano venezolano, el hispano mexicano, el hispano puertorriqueño, pero también obedece a otra serie de factores, como las políticas locales de los estados donde habitan. Y otra tendencia que es muy curiosa del público hispano es cómo poco a poco, con cada elección, se ha ido escorando o ha estado empezando a favorecer cada vez más al Partido Republicano. Y es muy curioso porque a la vez coincide con un aumento de la población hispana en Estados Unidos. Es decir, cada año aumentan 1 millón de personas. Los hispanos. Los hispanos. Cada vez se engrosa ese electorado, y en la medida que se va engrosando, están empezando a votar cada vez más por candidatos republicanos. ¿Por qué? Bueno, eso obedece a una serie de factores distintos, entre ellos descontentos con el discurso que de alguna forma ha esgrimido el Partido Demócrata, más basado en políticas de identidad.
El hispano es un voto muy tradicionalista en muchos sentidos y habría que buscar un patrón entre los distintos tipos de hispanos que hay. Está ese pozo católico. Ese pozo católico, ese arraigo. Hay mucho evangelista. Evangelista también. Sí, también. Bueno, voto cristiano, llamemos. Voto cristiano, definitivamente. Tiene una tradición de familia, un amor por el arraigo y esos vínculos, cosas que de cierta forma los nuevos políticos del Partido Demócrata han abandonado un poco. Y eso es uno de los factores que explican esta tendencia. Ahorita mismo, Harris es verdad que lleva una delantera en el voto hispano, hay que reconocerlo, de entre 14 y 18%. Las encuestas son muy diversas. Pero eso es un cambio muy significativo porque en las elecciones anteriores, si bien Joe Biden ganó el voto hispano, lo hizo con un 33% de margen. Y Hillary Clinton, en su momento que perdió las elecciones, lo ganó con un 38%. O sea, cada vez se va reduciendo. Uh-huh. O sea, Hillary Clinton ganó con el 38 puntos de ventaja sobre Trump en el voto hispano. Biden 32 y Kamala Harris, según las encuestas, tiene solo el 16. Entre 14 y 18. Entre 14 y 18. Pues mala pinta tiene eso para Kamala Harris, porque puede terminar decidiendo la votación el voto hispano. Totalmente, y tenemos que ver que en estados como Arizona, donde hay una población hispana bastante importante, Joe Biden ganó con 10.000 votos de diferencia solamente. Por tanto, una movilización efectiva del voto hispano ahí sí que pudiera marcar la diferencia, pero vemos que es una cuestión que le está costando un poco al Partido Demócrata. El voto hispano además es un voto muy joven, ¿no? Es un voto muy joven. Aproximadamente 30% de los hispanos en Estados Unidos tienen menos de 29 años y por tanto responden o se movilizan por temas que les incumben a los jóvenes en realidad. Acceso a la vivienda, el pago de la deuda estudiantil, que es uno de los asuntos más importantes para los jóvenes allá por los costos exorbitantes de las universidades. Esos son los asuntos que los movilizan, pero no son necesariamente los discursos que utilizan los políticos para movilizar el voto hispano. Ellos también cometen el error de considerarlos como un monolito, de hablar de los temas que creen que a ellos les incumben, como la migración, cuando en realidad se movilizan por asuntos que movilizarían a otro tipo de votante también. Sí, que si la inflación, que si no llego a fin de mes, que si el coste de las casas, etcétera, etcétera, etcétera. Tal cual. Una última cosa. Estamos viendo, yo recuerdo hace ya muchísimo tiempo, me sorprendió, estoy hablando hace 12 años, me sorprendió un estudio donde se reflejaba el descenso en audiencia de los medios de comunicación en Estados Unidos, con una única excepción, que eran los medios en español, que seguían creciendo a medida que la población hispana pues cada vez tenía un estatus más acomodado, cada vez consumía más medios de comunicación, y los medios de comunicación en español en Estados Unidos estaban aumentando, tanto televisiones como periódicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la influencia de los hispanos, la influencia creciente de los hispanos en Estados Unidos no es solo electoral, sino que es cultural. Es cultural, efectivamente, y las campañas han notado eso. Primero porque han ejecutado una estrategia de influencers, cada uno con los respaldos que más le favorecen. En el caso de Harris, pues actrices como Eva Longoria; en el caso de Donald Trump, cantantes del barrio, como dirían en Hispanoamérica, como lo es Anuel, por ejemplo. Entonces, eso por un lado, y por otro, vemos que están participando, dando entrevistas, haciendo foros en canales tradicionalmente hispanos, no en español todavía, pero sí es verdad que ninguno de los dos habla muy bien español, ni Trump, ni Harris, el español. Aunque cada vez hay más representantes y senadores hispanos y que por supuesto hablan en español, y cada vez utilizan más todos los senadores y congresistas la comunicación electoral en español, porque electoral e institucional. De hecho, en The Hispanic Council hicimos hace poco un estudio sobre la comunicación digital de los congresistas y los senadores, y vemos que ya el 50% de los senadores utiliza el español. Es decir, que no son solo los senadores 50%. hispanos. 50% ya empiezan a comunicar en español. Es decir, no son solo los senadores hispanos o de origen hispano, sino senadores de otros estados que ven que tienen hispanos en sus estados, a los que hay que llegarles, por supuesto.
La verdad es que la comunidad lingüística que hemos creado, la comunidad hispana, es de una potencia brutal, Claro. económica, cultural, política. Se espera que para el 2060 Estados Unidos sea el segundo país con mayor número de hispanohablantes nativos, Después de México. después de México. Correcto. Bueno, en estos momentos no es ya el segundo país, no está por delante de Colombia incluso. Está por delante de España, incluso. Sí, de España por con- supuesto, con pero número de hispanohablantes de actualmente. Colombia yo creo que también, ¿no? Con lo cual ya es el segundo país en número de Pues, hispanohablantes. hispanohablantes nativos. Ah, Es decir, nativos, ya, porque pero claro, estamos hablando de que ya en Estados Unidos, y hablamos de que es un electorado joven, el hispano, ya estamos hablando de segundas, terceras generaciones que se crían con el idioma en su casa, y afortunadamente es algo que no se ha perdido y algo que a nivel de las asociaciones que hacemos este tipo de divulgación debemos procurar que se mantenga, ya que no queremos que se pierda ese legado, ese patrimonio. una última pregunta, salvo que mis contertulios tengan alguna que hacerle. ¿Para cuándo un presidente hispano en Estados Unidos? Ya, bueno, estuvimos cerca hace unos años con candidatos Había curiosamente candidatos republicanos. republicanos. Estuvo Marco Rubio, Rubio, Ted Cruz, Ted Cruz. Bueno, pues no llegaron a ser candidatos No a llegaron. presidente. No, llegaron a competir pero con Trump. con Trump en las primarias. Y llegaron bastante Aquellas lejos. primarias fueron muy interesantes, con Ben Carson también. A mí me Con Ben gustaba. Carson, hubo un panteón de candidatos ahí. Sí. Trump, evidentemente, fue el que salió victorioso, tanto en las primarias y luego ya en las presidenciales, pero yo creo que no estamos muy lejos de ver un presidente hispano. No sé qué partido sea el que lo lleva a cabo, pero natural es simplemente cuestión de esperar. Porque, Pero un gobernador en Florida. Ron DeSantis. Sí. Pero eso es más Pues, italoamericano. No, pero ¿no? quiero decir, se puede. Ah, se puede- pensar. Pudiera ser un Claro, estado quiero decir mayoritariamente que hispano. tendría que ser quizá un paso previo. En fin. Bueno. Sí, yo sí tenía una Sí. Sí, sí. pregunta, es una curiosidad. No sé si la he oído y la he visto un poco de pasada esta mañana. Una entrevista de Vance con Joe Rogan, creo también. Hubo hace poco una de Trump con él y creo que ha habido una de Vance con Joe Rogan y creo que ha mencionado algo sobre Ronald Reagan. Ahora que hay una película, un biopic sobre Ronald Bueno, Reagan, que es una figura pero eso escapa un poco al negociado de Don no sé, Andrés. porque criticaba un poco, porque criticaba un poco una parte de la política de Ronald Reagan que yo creo que tiene que ver con Ah, bueno, pues plantee usted. sí, con una me ha parecido entender con una amnistía que hizo y que ha convertido al final, que acabó convirtiendo California, lo ha transformado definitivamente en un estado azul, decía Barlow. No sé si ha escuchado usted si la ha escuchado usted o no. Sí, hubo una serie de movimientos migratorios ilegales hacia Estados Unidos. Ajá. Y efectivamente Ronald Reagan pasó una amnistía. En parte el crecimiento de la población hispana en su momento obedece a ese asunto, y definitivamente California es un estado azul. Y en ese sentido él adjudicaba la consecuencia de esa amnistía de Ronald Reagan, decía que es lo que ha transformado definitivamente a California en un estado azul. Yo no estoy tan de acuerdo en que se conecten las dos cosas necesariamente. Eso es lo que me planteaba. Es difícil trazar una relación causal, pero Sí. las correlaciones pueden Ajá. estar ahí. Una cuestión que quería preguntarte es, ¿cabe la posibilidad de que un candidato tenga más votos y el otro llega a presidente? Esta posibilidad existe, evidentemente. ¿Cómo se tomarían esto los americanos? Porque esta situación puede generar ciertas tensiones también en el propio régimen electoral, tal como están de enfrentados hoy en día los candidatos. ¿Cómo lo ves? Claro, el nivel de polarización está en su máximo punto y hemos tenido dos experiencias recientes sobre el voto, sobre alguien ganando el colegio electoral pero perdiendo el voto popular. Primero en el año 2000 y luego en el 2016, y evidentemente Podría tensionar a Estados Unidos de una manera extraordinaria, que hubiera uno con mayor número de votos, sin embargo, por una serie de cambalaches o regímenes electorales Claro. locales a nivel de Estado, pues resulta que se precipitara y el otro estuviera por encima. Tal como está de polarización el país, esa situación se puede plantear. Bueno, se dio en Y 2016. se dio. Pero Sí. claro, ya sería la repetición y pues, sería la repetición y naturalmente el debate sobre el colegio electoral ya es una conversación aparte, por supuesto, pero es una conversación que se quiere tener a nivel de Estados Unidos, sobre todo algunos segmentos del Partido Demócrata. No parece que vaya a coger tracción ni siquiera
en esta nueva legislatura, en este nuevo periodo, pero dependerá, habrá que ver. Ahorita mismo el colegio electoral está totalmente dividido. Kamala Harris se espera que, o sea, ya tiene asegurados 211 electores, Trump 219, pero hay otra centena de electores básicamente que están todavía por decidirse en esos estados pendulares donde, como insistimos, los hispanos tienen una influencia poderosísima y pueden ser determinantes. Y desde su punto de vista, ¿el sistema es fiable, el sistema electoral? Bueno, yo creo que eso les corresponde a los estadounidenses, su opinión, decidirlo, pero definitivamente es un sistema que tiene fallas y que presenta problemas. Y algunos lo consideran que no es justo, pero otros también dicen que presenta un equilibrio y balance entre los estados y tiene en cuenta o le brinda cierto peso a los estados que serían más pequeños. El sistema, por diseño, tiene fallas, pero su intención es equilibrar en la medida de lo posible, territorialmente hablando, por supuesto. Sí, que los estados grandes no se coman a los pequeños y tenga una representación paralela. De todas maneras es curioso porque entre los estados estos que están en duda, están en Nevada, hemos dicho, la de California, y luego hay otros muchos pegados a Canadá, o sea que son muy dispares, no tienen nada que ver. Uno no es una zona concreta geográfica localizada, sino bueno, tal que cual. El mapa siempre está dibujado con dos costas en azul y luego hay... No hay un denominador común de ese tipo de estados o situaciones, o sea que son batallas locales, casa por casa, a un sitio le preocupa una cosa, al otro otra. Debate distinto, discursos distintos. Efectivamente. Bueno, pues don Andrés, muchísimas gracias y estaremos atentos a lo que pasa el martes, porque lo que pase en el mundo depende de lo que pase el martes. También lo estaré. Gracias a ustedes por el espacio. Venga, y muchas felicitaciones por la excelente labor que hace el Hispanic Council. Gracias. Como gracias, ¿no? Le doy el micrófono para que ponga usted la cuña publicitaria. ¿Dónde pueden entrar para informarse sobre el Hispanic Council? Pues en thehispaniccouncil.org, ahí pueden ver todas nuestras publicaciones y también pueden seguirnos en redes sociales, no solo de Hispanic Council, sino también Tu Legado, que es nuestra nueva iniciativa enfocada ya no solo a Estados Unidos, sino también hacia el resto del continente americano, aunque tanto Tu Legado como Hispanic Council en estos días estaremos plenamente volcados a ver qué es lo que pasa en Estados Unidos y sobre todo cómo, para ver si se confirman las tendencias del voto hispano que estamos viendo hasta ahora.